Conforme al artículo 104, actualmente el 121, las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. Al gobierno federal le correspondía a, exclusivamente y de modo permanente, los derechos aduaneros de exportación e importación y las tasas postales. B, concurrentemente con las provincias y de modo permanente, las contribuciones indirectas. Y C, excepcionalmente y con carácter transitorio, las contribuciones directas, que en este caso deben ser proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación, conforme al artículo 67, inciso 2 de la Constitución. La Constitución Nacional. Las provincias se reservan a las contribuciones directas en forma permanente y las contribuciones indirectas, admitiendo la concurrencia del gobierno federal con exclusión de los derechos aduaneros que se le delegan a este según el artículo 104. En conclusión, el sistema de coordinación tributaria adoptado por la Constitución ubica al ordenamiento constitucional argentino adscrito al sistema de separación de fuentes en materia de derechos aduaneros, los nacionales, y de contribuciones directas, provinciales, como recursos ordinarios y permanentes, y el de concurrencia de facultades respecto de contribuciones indirectas. El sistema se completa con la competencia excepcional y transitoria del gobierno federal para establecer contribuciones directas cuando las razones previstas constitucionalmente lo justifiquen. Esta era la estructura jurídico-institucional ordenada por la Constitución Nacional en lo formal hasta 1994. Antes de analizar la cuestión a partir de dicha reforma, es necesario y conveniente efectuar un repaso de lo que ocurrió con la Constitución material en el periodo 1853-1994. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que en materia tributaria o fiscal se ha ido del régimen de separación de fuentes y concurrencia al de transferencias que ya son casi asignaciones. Hasta fines del siglo XIX, el gobierno federal respetó la cláusula del artículo 4 de la Constitución Nacional, recurriendo para atender sus necesidades fiscales al producido de los derechos aduaneros, la explotación y venta de las tierras públicas y el empréstito externo. Así, entre 1853 y 1891 hay un primer periodo de clara separación de fuentes que se vino a modificar cuando, por motivo de la crisis económica de 1890-91, el gobierno federal impone impuestos internos en todo el territorio nacional. Se manifiesta a partir de allí un predominio del sistema de concurrencia de fuentes hasta la crisis mundial de 1929-30, que lleva al gobierno federal a apropiarse de fuentes invocando el artículo 67, inciso 2 de la Constitución Nacional, asumiendo no solo la facultad de las provincias en materia de impuestos directos, sino también competencias, funciones y la prestación de servicios que correspondían a aquellas, consolidándose un proceso creciente de centralización. En 1934 se sanciona por primera vez una ley de unificación de impuestos internos, la número 12.139, que inauguró por ende la recurrencia a la ley convenio o ley contrata, que significa ley nacional más la adhesión de las provincias en general por vía legislativa, como mecanismo de coordinación financiera. Pero esta ley, solo el gobierno federal por esta ley, solo el gobierno federal establecería en adelante este tipo de impuestos, participando del producido de las provincias, las que, a su vez, renunciaron a la potestad de crear tributos análogos. A partir de 1935 se comenzaron a sancionar por el Congreso de la Nación regímenes de coparticipación con la finalidad de moderar el abuso del gobierno federal en materia de ejercicio de poderes no delegados. Es decir,
que la coparticipación no se adoptó por primera vez como mecanismo de coordinación tributaria ni como instrumento para la distribución o redistribución de tributos propios de las provincias y del gobierno federal, sino como un mecanismo asignador y de compensación por la apropiación de recursos tributarios que ese último efectuaba en detrimento de las provincias. A partir de allí, los regímenes de coparticipación federal de impuestos han adoptado la modalidad de leyes convenio o leyes contrato. Desde el 1 de enero de 1988 rige un acuerdo federal fiscal que, bajo la forma de ley convenio 23.548, organiza el sistema de coparticipación federal con un criterio de porcentajes fijos en lugar de los parámetros de la ley 20.221. Se había producido, de hecho, la aceptación de las provincias del régimen de coparticipación federal como mecanismo de coordinación financiera. La Convención de 1994 receptó el punto y consagró el sistema de coparticipación federal en el nuevo artículo 75, inciso 2. Sin embargo, también dejó la puerta abierta a la detracción del mismo a través de la facultad reconocida al gobierno federal por el inciso 3 del citado artículo para establecer asignaciones específicas de recursos coparticipados. Esta norma nos deja nuevamente expuestos a la posibilidad de equívocos, desigualdades y manejos discrecionales. Entre los puntos de la Constitución de 1994 que hacen al régimen de distribución de competencias tributarias entre el gobierno federal y los gobiernos de provincia, especialmente el nuevo artículo 75 ante el artículo 67, podemos destacar que se introduce expresamente la competencia concurrente del gobierno federal para imponer contribuciones indirectas internas, el sistema de coparticipación como mecanismo de coordinación financiera en materia de contribuciones indirectas, internas y directas establecidas transitoriamente por el gobierno federal, la competencia del gobierno federal para asignar específicamente, en forma total o parcial, los recursos